Y vamos a empezar con esta clase. De ahí vemos el contexto histórico cuando cargue cuando empiece a cargar. Ya, entonces la tabla periódica viene a ser un esquema que reúne a los elementos químicos, todos ellos descubiertos o a veces inventados por el hombre. Y estos elementos químicos van a estar agrupados en columnas verticales y en filas horizontales. Las columnas verticales se llaman grupos y las filas se llaman periodos. El día de hoy vamos a ver cómo hallar el grupo y el periodo de un elemento químico. Para ello vamos a pedir la participación de su compañero. Vamos a ver. ¿Quién está desactivado su cámara? Muy bien, grados. A ver, grados me va a ayudar con un número del 1 al 100. Un número del 1 al 100. ¿Cuál? ¿Me puede escuchar? Sí, un número del 1 al 100. 3. 3. Sí. Ya. Gracias. Entonces, vamos a poner el número 3. Muy bien, gracias. Bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos la configuración electrónica. A los que no se acuerdan, vamos a recordar lo que es configuración electrónica. Para hacer la configuración electrónica, nosotros hacíamos uso de una mnemotecnia. La mnemotecnia que dice sí, sopa, vamos a poner literalmente. Sí, sopa, se da pensión. Otra vez se da pensión. Se da de paseo. Se fue de paseo, pero se fue de paseo. Esa es mi mnemotecnia que debo de recordar para hacer la configuración electrónica. Lo voy a dejar por acá para que vayan ustedes recordando un poco. No lo voy a utilizar así, sino en mi mente lo voy a tener. ¿Ya? Cada expresión va a ir asociado a un número. Por ejemplo, cuando dice sí, es el número 1. El siguiente palabra sopa es el número 2. La siguiente sopa es el nivel 3. Se da pensión es el nivel 4. Se da pensión es el nivel 5. Se fue de paseo el nivel 6. Y se fue de paseo el nivel 7. Ya, así se va a dar. Entonces, esta expresión lo debo memorizar. Ahí está un poco desordenado y no lo entiendo mucho, pero tienes que asociarlo a los deditos, que estos me van a definir los niveles. En el 1 va a ir sí, 2 sopa, se da pensión, se fue de paseo y se fue de paseo. 7 niveles para 7 números, 7 dedos. Entonces, así empiezo y digo, para 3 electrones empiezo en el 1 que era, en el 1 que era en el 1 sí. 1S. Solo la letra inicial. En el 2 era sopa. Voy a copiar acá la sopa, la S y la P. Si el primero que dibujé es S, el siguiente va a ser, perdón, si el primero que dibujé es 2, en la S es 2, en el último también va a ser 2. Y señalamos. Acá hay algo que también deben recordar, que la S, la P, la D y la F son los subniveles que tienen un número de electrones máximo. ¿Alguien se acuerda cuántos electrones tiene la S como máximo? 2. Muy bien, exacto, muy bien. Ya vamos empezando ya con la participación. ¿Su apellido? Alvarado. Muy bien, Alvarado. Entonces, ahí tenemos su compañero. Primera participación. La S como máximo tiene 2 electrones que se dibujan como exponente. Ahí está. La P, a ver, ¿alguien se acuerda de la P? 6.
Ajá, muy bien. Espadas, Rojas y Alvarado. 6. Muy bien, qué bueno que se acuerden. Al menos Alvarado, Espada y Rojas. Al menos los tres se acuerdan que la P tiene como máximo 6. ¿Y la D? Ajá. 10. 10. Ahora sí se acuerdan varios. Muy bien, García, muy bien, Espada, muy bien, Salazar. Exacto, García Gutiérrez, también Chávez, ¿no? 10, correcto, ¿ya? Muy bien, y la F, 14. Ahí está, ya lo tenían preparado ya el mensaje, 14, ¿no? Ahí está, muy bien, Espada. 14. Entonces, ahí tenemos la cantidad máxima en cada letra. Entonces, esos son los que voy a ir copiando. Como el primero es 1S, voy a dejar lo máximo, 2. Como la siguiente es como máximo 2, pero al final tengo que tener 3, entonces solamente pongo 1, porque 2 más 1 es 3 y ya está completo. Muy bien, entonces la configuración electrónica la borro, la del 2P, y ya tengo esta configuración electrónica. ¿Ya? ¿Mm? Muy bien. Ya no se olviden de desactivar su audio. Ya les desactivé, ya no lo activen. Muy bien, ahí está la configuración electrónica de este que nos había mencionado su compañera, ¿no? Me olvidé de anotar su participación. Ujú. Ahí estaba. Ujú. Muy bien, pero acá Casana también está con la cámara apagada. Así es que vamos a preguntarle un número desde, digamos, el 20 hasta el 100. Casana Zamora. 20, profe, 20. 20, ya está. Muy bien, ¿no? Para ir un poco más, un poco mayor el número, ¿no? 20. Entonces aplicamos otra vez la mnemotecnia, ¿ya? Vamos a hacer así 2, 3 veces nomás y de ahí ya hacemos más rápido. Entonces en el 1 va a ser sí, 1S. En el 2 va a ser sopa. Sopa. Si el primero es 2, el otro también es 2. Sigo. En el nivel 3 es otra vez sopa. Sopa. Si el primero es 3, el último es 3. Ya está. Sigo. Para el 4. Para el 4 era sí, sopa. Ah, el 4 era se da pensión. Entonces voy a ir trabajando por si acaso me falte se da pensión, las iniciales. Si el primero que dibujé es 4, el último también será 4. Profesor, hasta la 4 es nomás. Ajá, ya de ahí lo voy a borrar. De ahí, si el último es 4, el anterior pongo 3. ¿Ya? Como dice su compañero, ya me he pasado ya. Pero vamos a comprobarlo. Este es 2, las S como máximo van a ser 2, las P como máximo van a ser 6, las S como máximo va a ser 2, la D como máximo va a ser 10, pero como dice su compañero que ya me estoy pasando, entonces voy a contar. 2 y 2 son 4, 6 y 2 son 8, 8 y 2 son 10, 10 y 2 son 12, más 6, 18, más 2 son 20. Ah, ya tengo los 20. Entonces lo de aquí lo voy borrando. Hasta acá. Esa es la configuración electrónica. Muy bien. Ahí está, ¿no? Rojas también lo ha determinado hasta el 4S2. Muy bien, está correcto entonces. Muy bien, vamos a hacer otros problemas que yo ya más o menos sé que nos va a servir para determinar otros ejemplos diferentes, porque aquí en los dos primeros terminan en S, ambos terminan en S. Vamos a hacer uno que termine en P. Por ejemplo, el Z15. De ahí identificamos cuál es el elemento. No, 15 no. Vamos a poner más, porque ya hemos hecho 3, 20, ahora vamos a hacer 35. Pero como es más grande, también cuesta hacer todo lo mismo, ¿no? O bueno, a mí, digo, ¿no? Porque ustedes están viendo, ¿no? Bueno, entonces lo que hago, voy a simplificar mi procedimiento. Para simplificar, voy a hacer uso de los gases nobles. Recuerda, los gases nobles. El helio que estaba en el globito que sube, vuela solito. Helio.
El neón que está en las luces, esas navideñas, esos que tienen como una figura, ese tiene neón. El argón, algunos faroles antiguos de la ciudad de Lima Centro tienen argón. Luego está Krypton, ¿te acuerdas? Un superhéroe que vino con capa roja, me parece, y botas rojas también y ropa azulina. Superman viene de Krypton, ahí te acuerdas. Luego es el xenón del elemento xenón. Y luego el radón, que viene de... Bueno, son gases que generan mayor luces. En el caso del Helios 2, el caso del neón, ¿cómo la hallamos el número de electrones del neón? Le sumamos 8, y ahí está 10. Le sumamos 8, ahí está 18. 18, Y luego le sumamos 18, ajá, 36, 36. Y luego, 54, ajá, le sumo 18. Y acá sí está un poquito difícil. 54, Ajá, 54. Y luego, 84, 80. ajá, ahí está, ¿no? Muy bien. Ahí está, 86 será el último. Ahí está. El último siempre está un poco más difícil de determinar, ¿no? Estos son importantes, estos sí los necesito que lo tengan apuntado. Los de arriba no, los de arriba lo quiero que tengan aprendido. Estos sí los necesito que estén apuntados porque nos va a servir. ¿Cómo nos va a servir? Cuando un elemento ya tiene muchos electrones, entonces ya para no escribir todo, en las claves de sus preguntas, por ejemplo, en la encuesta de Global Test ya aparecen los gases nobles. Y la pregunta es, ¿cuál de estos gases nobles se acerca a 35 sin pasarlo? Ajá, por aquí. Argón, El argón, ¿no es cierto? Ahí está, como los piratas. Ahí está. 18 tiene el argón, entonces este va a tener ahí. Y luego vamos a decir lo siguiente. Vamos a usar ahí está, muy bien, Rojas, muy bien, Chávez. Helio, neón, argón. Argón es el tercer gas noble. Yo copio el que le sigue al 3. ¿Qué número le sigue al 3? 4. Ahí está. Ya siempre es el que le sigue, exacto. Muy bien, espada. 4. Entonces, cuento el gas noble que le pertenece, en este caso el argón, está en la posición número 3. Y luego copio el que le sigue al 3, 4. Y para el 4 me acuerdo las nemoteñas. Sí, sopa, sopa, se da pensión. Copio C. Dije que iba a copiar. Ahí está C. Da pensión. Si el primero que dibujé es 4, el último también va a ser 4. Y luego resto una unidad. 3. Ahí está. La S como máximo es 2. Vamos a pintar de color rojo. 2. El D como máximo es 10. Miren, hasta ahí voy 20 más 10, 30. Para 35 me faltaba 5. Bien, ahí está. Muy bien, y ya que tengo ayuda de los gases nobles, entonces yo ya puedo aumentar todavía más el número. A ver, un número. Acá está la tabla de los... Vamos a ver por acá si hay una tabla periódica. No hay tabla periódica. Ya está, estoy echando. Entonces acá está el material. Muy bien. Entonces ya hasta ahí nomás vamos a dejar porque no vienen muchos problemas de este tema. De este tipo, digo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos repasado un poco la configuración electrónica. Y ahora vamos a tener cómo determinar el grupo y periodo dependiendo de la configuración, dependiendo del número atómico. Entonces, el grupo, ¿cómo lo vamos a hallar? Primero el periodo. El periodo es lo más sencillo. El periodo me señala el mayor nivel. ¿Qué es el mayor nivel? De estos números que están delante. ¿Cuál es el mayor? ¿1 o 2? Ajá, muy bien, Rojas, muy bien, espada. El número 2, el 2, ¿no? Es obvio, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que 2 es mayor que 1, entonces, periodo 2. Ya está. En el siguiente, ¿cuál será el periodo? Exacto, muy bien. Ahora García también nos dice que es 4, ¿no?
1, 2, por acá tengo 3 y acá tengo 4. Ya el mayor nivel, ese es el periodo. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa periodo? Pues periodo va a significar en la fila. Nos vamos a encontrar en la fila número 4. Entonces aquí también el mayor número es 4, 3, 4. Pues el 4 es el mayor. Ya es fácil, es sencillo saber el periodo si es que yo ya conozco el mayor nivel. Ahora va el grupo. El grupo no es tan fácil. El grupo se determina a partir de la suma de electrones. ¿Ya? Y, por ejemplo, los electrones van a ser aquellos que son los exponentes. En el caso de la S, cuando la configuración termina en S, solamente cuento los electrones del S, que aquí sería 1. Entonces, este pertenece al grupo 1. Cuando la configuración termina en la S o en la P, se le pone del grupo A, 1A. ¿Ya? Cuando termina en S o P es del grupo A. Y cuento los electrones de la S. Acá también, la S. ¿Qué grupo tendrá aquí? ¿Qué será? ¿Qué grupo será? Entonces la S tiene 2 electrones. Como la S tiene 2 electrones, será del grupo 2A. Muy bien, Rojas. Ahí está. 2A, ¿no? Cuento nomás los electrones de la S, nada más. En cambio, cuando termine en la letra P, yo debo sumar los de la P más los de la S. Son muy importantes los de la S. Se suman acá también la S. ¿Qué grupo tendrá entonces? ¿Qué grupo será? 5 más 2. Ajá. 7A. 7A. Muy bien. Ajá. Muy bien, espada, pero es de la A. Terminan en S o en P, es de la A. Entonces aquí sería 7A. ¿Ya? Así determinamos cuando termina en la S o en la P. Si termina en la S, solamente el número de electrones de la S. Y si termina en P, sumo los de la S. Y ya tengo el grupo. Pero este viene a ser el átomo moderno, la tabla periódica moderna. Antiguamente se había desarrollado otros esquemas posibles. Otras tablas periódicas antiguas. Y esas tablas periódicas antiguas las vamos a estar revisando a continuación. Se tiene una historia cronológica de cómo han sido creados las tablas periódicas. Entonces, desde hace más o menos 1800, el año 1800, empezó un científico a determinar una manera de ordenar los elementos químicos. Y lo hizo según la carga que iban a adoptar estos elementos químicos. A veces la carga era positiva y otras veces era negativa. Por lo tanto, de esta forma los denominó electropositivos y electronegativos. Bien. Ahí como lo están observando, bastante se observa, todavía no comparto. Muy bien, no está fallando el Microsoft PowerPoint. Bueno, estaremos trabajando entonces con el material que aquí disponemos de la clase.
Ah, ya, disculpen, mi micrófono estaba apagado. Bueno, entonces les estaba diciendo que aquí vamos a tener la historia de la tabla periódica, ¿no? Entonces vamos a tener varios modelos de la tabla periódica. Vamos a iniciar con lo que les estaba comentando, y de repente no me estaban escuchando, que es el sueco Jacobo Berzelius. Jacobo Berzelius en 1814 desarrolló, ahí está, mira, medio gordito, ratoncito, pero lo más importante no es su imagen, no es su figura, sino lo que investigó, su teoría. Él se dio cuenta que algunos elementos eran o tendrían a tener una carga positiva y otros elementos iban a tener carga negativa. A los que iban a tener carga positiva los llamó electropositivos, y a los de negativa, adivina cómo, electronegativos. Este término electropositivo en la actualidad se sigue utilizando. Se siguen clasificando los elementos como positivos y como negativos. Pero ahora a los positivos se les llama metales y a los negativos se les llamará no metales. Es una forma de clasificarlos también. ¿Quién fue el que se investigó los caracteres de carga positiva y negativa? Jacobo Berzelius, uno de los padres de la tabla periódica, uno de los padres de la química moderna. Luego aparece William Prout. ¿Sabes en qué consistía el estudio de William Prout? Él se vio y por su camino empezó a descubrir que los elementos en masa, una balanza, pesaba múltiplo de la masa del hidrógeno. Es decir, si el hidrógeno le damos el valor de masa de 1, el litio, por ejemplo, que por ahí es un metal, el litio pesaba 7 veces, casi exactamente 7 veces la masa del hidrógeno. Si por ahí íbamos y encontrábamos un oxígeno, el oxígeno y comparado al hidrógeno, iba a tener una masa de 16. Entonces el oxígeno tenía la masa de 16 veces lo que es el hidrógeno. Otro elemento, por ejemplo, el fósforo tenía 31 veces la masa del hidrógeno. Él se dio cuenta entonces que los elementos tenían masas en múltiplo a la cantidad del hidrógeno. Entonces William Prout postuló así y dijo, los elementos están compuestos de hidrógenos. Tienen hidrógenos los elementos químicos. Ya. El siguiente es Johann Dobereiner. Johann Dobereiner agrupó a los alemán, mira, ahí está, agrupó a los elementos en grupo de 3 elementos, ¿ya? 3 elementos. Muy bien, entonces miren cómo Johann Dobereiner va a agrupar, va a arreglar, va a ordenar a los elementos y agrupándolos de 3 en 3. Los elementos formados de 3 en 3 se llaman tríadas. Y eso acuérdense, las tríadas de Dobereiner. ¿Y en qué consistían las tríadas? Aquí tenemos el ejemplo principal, el litio, el sodio, el sodio, y potasio, K. Estos van a tener distintas masas. Por ejemplo, el litio tiene de masa 7. El sodio tiene de masa 23. Son masas reales. Y el potasio tiene masa 39. Él los pesó así los 3. Pero hay algo que se dio cuenta, que entre estos 3 números había una relación numérica que agrupaba estas masas. ¿Cuál era eso? Él se dio cuenta que si sumaba la masa del litio y la masa del potasio, a ver cuánto me sale la suma, me sale 46, y a esta masa a esta masa de la suma le dividía entre 2, era 23, justo la masa del elemento central. Y no solamente probó con estos 3, sino otros tipos de arreglos de 3 en 3. Ahí está, mira, varios ejemplos. El cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, teluro, litio, sodio, potasio, calcio, estroncio, bario, fósforo, arsénico, antimonio, hierro, cobalto y níquel. ¿Qué tenían en común estos elementos? Que tienen las mismas propiedades químicas y que al sumar los extremos sobre 2 te daba el elemento metal. ¿Sí?
¿Alguna pregunta con Dobereiner, que es el más importante aquí? ¿Dudas que tengan? A ver, vamos a ver si me están entendiendo, ¿ya? Tenemos una triada, 3 elementos químicos. Y vamos a darle números. Vamos a decir que la masa de la A vale 2. La masa de C vale 10. ¿Cuánto valdrá la masa del elemento central? Ajá. Muy bien. Espada, García o Rojas coinciden con un valor. Alvarado dice 8. Ajá. ¿Alguien más? Grados sigue diciendo 6, al igual que sus demás compañeros. 6. Muy bien. Y la respuesta correcta debería ser 6. Muy bien, Gutiérrez también. ¿Cómo así? A ver, vamos a ver. ¿Por qué 6 y no 8? La suma de los elementos, 2 más 10, 12. Entre 2 me da la masa del elemento central. Y 12 entre 2 es 6. Ya, así lo van a sacar cuando hagamos triadas de Dobereiner. La suma de los elementos que están uno a la izquierda, uno a la derecha, lo sumo y entre 2. Y así me sale la masa del elemento central. Espero que esté claro las tiradas de Dobereiner. Ahora vamos a hacer Champ-Courtois. ¿Has visto que el caracol tiene una forma helicoidal así? Algo así es el caracol, ¿sí? Caracolcito, caracolcito. Así está mi caracol, qué bonito. Así como este caracol tiene un caparazón en forma helicoidal, pues de ahí te vas a acordar de Alexander Champ-Courtois. Es un francés. Ahí está. En su época no había imágenes a color. Entonces solo conseguí la de blanco y negro. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que él desarrolló un modelo donde alrededor del cilindro iba a formar una cinta que daba vueltas y vueltas, tal cual lo hace el caparazón dando vueltas y vueltas hasta llegar al centro. Pero a eso se le llamó caracol telúrico, porque parece esas ondulaciones del caracol. Ya, chao, caracol. Ya está. Entonces, caracol telúrico es de Alexander Champ-Courtois. ¿Y para qué hizo eso? Bueno, eso lo hizo para agrupar a los elementos en línea vertical según sus propiedades. Ahí, por ejemplo, está resaltado el litio y el sodio. Li y sodio. Ambos están en la misma vertical porque tienen igual propiedades. Siguiente, John Newlands. ¿Alguien sabe las notas musicales? A ver si me van ayudando, ¿ya? Las notas musicales son... Yo me acuerdo algunas nomás. Ustedes me hacen acordar el resto. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Cuando era mi etapa escolar sabía bastante las notas musicales. Sí, porque mi profesor de arte me había exigido que me aprenda. Ajá, justamente yo me aprendí hasta la si, pero por acá espada se sabía que después de la si se repite la do. Entonces eso me faltaba. Do, ¿no? Y después de la do seguirá la re, ¿no? Seguirá la re, luego la mi, otra vez lo mismo, ¿sí? Ya está. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tenemos que, vemos en cuenta, esta es la primera nota, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, hasta 7 nomás, porque la otra es repetida, ya sería la octava. Otra vez se repite do, re, mi, fa, sol, la, si. Otra vez do, re, mi, fa, sol, la, si. Y se dan cuenta que la primera y octava nota musical es la misma, porque la primera y la octava se repiten. John Newlands, el inglés, desarrolló las octavas. Al igual que las notas musicales, el primer elemento y el octavo en ese orden de 7 en 7 eran iguales en propiedades químicas. Es decir, son de la familia, son parecidos, son familiares y que no cierran la puerta cuando se van. Bueno, ya está. Ahí está, ya. John Newland sus octavas, pero fue arreglo de 7 en 7. Dmitri Mendeleev, el viejito, digo el ruso, digo. El ruso va a ser el padre de la tabla periódica.
él diseña por primera vez ya un agrupamiento de todos los elementos. ¿Cuántos elementos había en su época? 63 elementos, que es un poco más de la mitad de elementos actuales, que son 118. Él los ordenó según la masa atómica. Entonces él sabía la masa de los elementos y los iba alojando en casilleros. Y los que estaban en la misma vertical tenían propiedades parecidas. A ellos denominó grupos. Ya las filas los denominó periodos. ¿Ya? Y lo hizo según sus propiedades químicas, masa atómica. Ya. Entonces, según la masa atómica, tenemos el ordenamiento de Dmitri Mendeleev, el ruso, el padre, el viejito, digo, el ruso. Lothar Meyer también hace una tabla parecida, corta, pocos elementos. Pero su gran aporte de Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer fue que fueron dejando espacios para que vayan descubriéndose nuevos elementos y se vayan colocando en su tabla. Entonces, Mendeleev sabía que había otros elementos y que ya él lo podría saber anticipadamente. Por eso se llama el padre de la tabla periódica. Luego está el inglés Henry Moseley. Henry Moseley, ahí está, de joven, claro, desarrolla una teoría, una ley en realidad, donde dice los elementos ya no pueden ser ordenados según su masa. Mendeleev dijo, ¿qué? ¿Cómo que no? Pues no. Entonces, ¿según qué? Si no hay otro parámetro, dijo Mendeleev. Moseley dijo, pues yo lo voy a descubrir otro parámetro. Y Mendeleev le dijo, a ver si puedes, y si pudo. Determinó el número atómico. Ya se va la clase. Muy bien, gracias. Sí, ya se va a acabar la clase, ya se va a acabar también mi teoría. Entonces, la ley moderna, la ley actual, los elementos se ordenan según el Z, llamado número atómico, ¿ya? Y con eso tenemos Alfred Werner, que es el diseño, los diseños gráficos de la tabla periódica actual. Muy bien, ya cuando volvamos, perdón,